Hola chicos, hoy vamos a ver lo que es nulidad y caducidad en materia de creaciones industriales. Pues bueno, como vimos en la primera clase, la propiedad intelectual se divide en dos. Específicamente, por la de propiedad industrial, tenemos las creaciones industriales y los signos distintivos. La clase pasada vimos los signos distintivos, solo manera de recordarles eran las marcas, los avisos comerciales, los nombres comerciales, denominaciones de origen e indicaciones geográficas. El día de hoy veremos específicamente creaciones industriales, las cuales abarcan 4 figuras: las patentes, los modelos de utilidad, los diseños industriales y los esquemas de trazado y circuito integrado. Vamos a ver cada una de estas figuras para ver cuáles son los requisitos para que se pueda conceder a su protección. Lo anterior a efecto de poder determinar en su momento cuándo procede una nulidad o una caducidad. Por ejemplo, una patente. La patente, más bien, será patentable todas las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean nuevas respecto, espérenme un momento, ya. Sean patentables todas las invenciones en todos los campos de la tecnología que sean nuevas, resultado de una actividad inventiva y susceptibles de aplicación industrial. Estos 3 requisitos son muy importantes. Vamos a ver cada uno. De entrada, hay que determinar que patente como tal es el derecho exclusivo que se concede al Estado para la protección de una invención. La patente es este documento que concede el instituto para aquellas invenciones que cumplen estos 3 requisitos. Una invención. Una invención como tal es toda creación humana que permite transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza para su aprovechamiento por el hombre y satisfacer sus necesidades concretas. Por ejemplo, hay muchísimas cosas que puedan considerar o mucha gente considera invenciones. Sin embargo, no todo en términos de ley cumple este requisito. Por ejemplo, atendiendo a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, no se considera invención los descubrimientos, las teorías científicas o sus principios. A veces el descubrimiento es cuando algo ya existe en la naturaleza y sin embargo lo único que pasa es el hombre la descubre, literal, como lo que dice la palabra. Entonces, como tal, no hay una creación humana, ni siquiera se está transformando la materia o la energía. Simplemente se está descubriendo algo que ya existía en la naturaleza. Esto no puede ser considerado una invención. Las teorías científicas tampoco, e incluso sus principios. También tenemos los métodos matemáticos, las obras literarias, artísticas o cualquier otra forma de creación artística. Esto, pues bueno, se entiende porque es susceptible de protección a través de los derechos de autor. Tampoco es susceptible los esquemas, los planes, los reglas, los métodos para el ejercicio de actividades intelectuales, las formas de presentar la información, el material biológico o los programas de computación. Entonces, si en algún momento ustedes tienen algún asunto, algún caso o algo para el estilo, deben de primero determinar si lo que les están mostrando, lo que quieren proteger, es una invención como tal o no lo es. Ahora, como vimos en un inicio, para que una invención sea susceptible de protección, debe ser novedosa, resultado de la actividad de la inventiva y susceptible de aplicación industrial. ¿Qué significa que sea nuevo? Atendiendo a nuestra legislación, nuevo es todo aquello que no se encuentra en el estado de la técnica. Entonces, el estado de la técnica debe de entenderse como el conjunto de conocimientos técnicos que se han hecho accesibles al público mediante una descripción oral o escrita, por la explotación o por cualquier otro medio de difusión de información en el país o en el extranjero. Todo esto antes de la fecha de presentación de la solicitud o en su caso de la prioridad reconocida. Entonces, si ustedes tienen alguna invención que sea en forma considerada como tal, deben de comprobar que antes de la fecha de presentación o en su caso de la fecha de prioridad no exista nada dentro del estado de la técnica que ya determine o que ya se haya estudiado el objeto materia de su protección. Por ejemplo, también no se excluirá de la patentabilidad a cualquier sustancia, compuesto o composición comprendida en el estado de la técnica, siempre y cuando su utilización sea nueva. Uno de los ejemplos más emblemáticos en este caso, que son las patentes de segundo uso, es el caso de la Viagra. Como ustedes sabrán, el Viagra inició realmente para atacar efectos o problemas cardíacos. Sobre la marcha se dieron cuenta que tenía un segundo efecto, el cual pues no era previsible, sino fue pues atendiendo a su propio uso. Este segundo uso, a lo mejor con ciertas variaciones, sí es susceptible de protección. Otro de los requisitos, como les comentaba, es que sea resultado de la actividad inventiva.
En la doctrina se conoce como el principio de no obviedad. ¿Qué significa? Que hay un proceso creativo cuyos resultados no se deduzcan de la historia de la técnica en forma obvia y evidente para un técnico en la materia. Esto es muy importante porque a lo mejor yo soy, pues, en mi caso soy abogada, no soy química, no soy una ingeniera, no, o sea, no cumplo otra de las ramas que pudieran a lo mejor mostrarme un invento. Para mí a lo mejor no sería obvio. ¿Por qué? Porque yo no soy una especialista, una técnica en esa materia. Sin embargo, ¿qué pasa si a lo mejor alguna invención en la rama de la química sí resultaría obvia para un técnico en la materia? Entonces, este tipo de cosas no se permite, no son susceptibles de protección. Y bueno, finalmente el otro, pues, será que sea susceptible de aplicación industrial. Entonces, a grosso modo, será patentable aquella invención que sea resultado de la actividad inventiva, nueva y susceptible de aplicación industrial. Ahora, hay cosas que sí pudieran determinarse de que son invenciones. ¿Por qué? Porque no cumple uno de los supuestos que yo les he hecho al inicio. No se trata de una obra, no se trata de un método matemático, no se trata de la forma de presentación de información ni nada por el estilo. Sí es una invención como tal. Uno, sí es nuevo. ¿Por qué? Porque no se encuentra en el estado de la técnica. Sí es también resultado de la actividad inventiva porque no es obvio para un técnico en la materia y también es susceptible de aplicación industrial. Sin embargo, hay cosas que aún así no se permite o no se concede una patente. ¿Por qué? Porque a lo mejor es incluso una cuestión un poco más de ética, muchas de las veces, en el que dice, aunque sea considerado, sea patentable, no te lo voy a conceder porque su explotación puede afectar el orden público, puede afectar un aspecto de la naturaleza o por cuestiones meramente éticas. Entonces, no se concede cuando las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público o contravenga en cualquier disposición legal. Entre estos ejemplos, o incluso de lo que viene en la propia ley, no se considera como tal la clonación de seres humanos y sus productos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano y sus productos, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, las variedades vegetales y las razas animales, salvo en el caso de microorganismos, los procedimientos esencialmente biológicos de obtención de vegetales o animales y los productos resultantes. También el cuerpo humano en los diferentes estados de su constitución y desarrollo, y los métodos de tratamiento quirúrgico, terapéutica del cuerpo humano o animal, o los métodos de diagnóstico aplicados a esto. Entonces, por ejemplo, en este caso les puse sombrero, por ejemplo, las utilizaciones de embriones humanos con fines industriales o comerciales, porque, por ejemplo, en el caso de la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, con la reforma que entró en vigor a partir del 5 de noviembre, se hace hincapié en que con fines industriales o comerciales. Una de las críticas es, ¿qué pasa si no es uno de estos fines? Que si es un fin meramente académico, es un fin meramente médico. Entonces, si no es estrictamente, como dice la ley industrial o comercial, ¿qué procedería? ¿Realmente sería susceptible de protección? Pues bueno, evidentemente ahorita pues no tenemos un caso por el estilo, pero son pequeños matices que tiene la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial en el que determina o el uso o la finalidad. Bueno, hasta aquí tenemos lo que es una patente, qué es una invención y qué es susceptible. Cuando ustedes solicitan una patente, pues deben de cumplir ciertos requisitos. Entre los más importantes, y de hecho los genéricos, es nombre y domicilio del solicitante, nombre y domicilio del titular, nombre y domicilio del inventor. En el caso, siempre se debe decir quién es el inventor. Es una forma de reconocerle su aportación. Además de ellos, son otros 4 requisitos: la denominación del título, la descripción, las reivindicaciones y el resumen de la invención. Vamos a ver cada uno de ellos. La denominación. La denominación como tal o el título de la invención hay que determinar que sea un término reconocido en el campo técnico que corresponda. Entonces, aquí no se permite que se incluya cualquier signo distintivo, una expresión o un nombre de fantasía. Entonces, este nombre técnico debe ser alusivo al campo técnico en el que la patente o la invención en este caso pertenezca. El resumen. El resumen deberá ser claro, conciso y comprender una síntesis de la divulgación contenida en la descripción, las reivindicaciones y del dibujo más ilustrativo de la invención. La descripción. Para la descripción se debe considerar varias cosas. Una, se debe iniciar con la denominación o el título de la invención.
Se debe precisar muy bien cuál es el campo técnico al que se refiere la invención. Se debe indicar el estado de la técnica conocido por el solicitante. ¿Por qué? Porque a lo mejor el solicitante va a ser omiso y va a decir, bueno, como que esto se acerca a lo que es materia de mi invención, entonces lo omito. No, lo ideal es siempre poner lo más que se pueda. ¿Para qué? Para que también al momento de que el examinador haga precisamente el estudio, vea si coincide, si no coincide, o cuál es la aportación real. Ahora, muchas veces el solicitante pues, hace presentaciones antes de esta información en alguna conferencia o lo publicó en algún artículo o incluso hubo una capacitación sobre la misma en el caso de las empresas. Entonces, también se debe de plantear esta parte. ¿Por qué? Porque se va a decir, oye, sí, de hecho, toda la materia de mi mención ya la hice de conocimiento del público, pero va a haber un periodo de gracia en el que a lo mejor esto no va a afectar lo que es tú, pues, el estado de la técnica. También en la descripción se divulga la reinvención tal y como se reivindica en términos que permitan la comprensión del problema técnico y solución. Entonces, también en la descripción debemos de contemplar que no sea más amplia que las propias reivindicaciones, sino que efectivamente contemple todo el material de lo que se ampara o lo que se pretende amparar. En la descripción se debe determinar cuáles son las figuras contenidas en los dibujos, explicar cada una de ellas. Se debe indicar la mejor manera para que la realización de la invención reivindicada y, bueno, también la indicación de la aplicación industrial de la invención. Este último requisito pues se entendería precisamente ¿por qué? Porque es uno de los 3 requisitos para que la invención sea patentable. ¿Cuál? Que sea susceptible de aplicación industrial. Reivindicaciones. Las reivindicaciones como tal es la materia susceptible de protección dentro de una patente. Entonces, aunque la descripción venga una cosa, en el resumen venga otra cosa, las reivindicaciones, tal cual vienen estipuladas o vienen descritas por el solicitante, es en aquello que se va a conceder su protección. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a veces dicen, es que la descripción viene y quiero solicitar una infracción. ¿Cómo va a haber una invasión a tus reivindicaciones si no forma parte a tu patente, si no forma parte de las reivindicaciones? Entonces, la reivindicación es la materia susceptible de protección. Hay 2 tipos de reivindicaciones. La primera es independiente, que comprende las características técnicas esenciales de la invención, cuya protección se reclama. Y también tenemos las reivindicaciones dependientes, que comprende las características técnicas esenciales de la reivindicación independiente a la que se refiere y precisará técnicas adicionales que guardan una relación congruente con esta. Ok. También dentro de las patentes o la solicitud hay que contemplar mucho la fecha de presentación y la fecha de prioridad. Aquí juegan un punto vital. ¿Por qué? Porque a partir de ella se va a determinar el estado de la técnica. El caso de la fecha de presentación, pues es el momento justo, preciso, en el que el solicitante o quien fuera presenta la solicitud ante el instituto o bien en alguna de las delegaciones federales de la Secretaría de Economía. Y la fecha de prioridad es cuando a lo mejor se presenta una solicitud en cualquier otro país y al tenor del protocolo, pues se invoca y es una fecha de prioridad. Ahora vamos a ver una patente. Esta patente son métodos y composiciones que utilizan compuestos inmunomoduladores para el tratamiento y el manejo de cánceres y otras enfermedades. Esta tiene como titular a Celgene Corporation y como inventor a Jerome Bell Celis. Bueno, aquí se determina bien la denominación, es acorde al campo en el que se está solicitando la invención. El titular es la persona que efectivamente va a ostentar y va a poder explotar la propia patente en el caso de que sea concedida, y el inventor, como les comentaba, pues es una forma de reconocerle su trabajo. En este caso, pues la fecha de prioridad es del 17 de mayo del 2002. Aquí viene a grosso modo con un resumen para que ustedes lo vieran. Este resumen está al final de la solicitud, al final del título de patente, y también es de hecho lo que se publica dentro de nuestra Gaceta. Entonces, muy a grosso modo, es un tratamiento para la prevención y o manejo de cáncer, así como enfermedades y trastornos asociados por una angiogénesis indeseada caracterizados por dicha angiogénesis indeseada. En este método específicamente lo que pretenden es la administración de un compuesto inmunomodulador solo o en combinación con un segundo ingrediente activo. Básicamente es eso. Entonces, ténganlo más o menos presente porque lo vamos a ver más adelante en el caso de una nulidad.